Hablemos acerca del recurso de amparo. Es una gran herramienta que usted la puede utilizar para poder defender sus derechos fundamentales, esos que están en la Constitución política. Cualquier persona puede presentar un recurso de amparo, no necesita de un abogado para defenderse en caso de que estén incumpliendo sus derechos en alguna institución del Estado. Además, la Sala Constitucional suele responder bastante rápido y de hecho es de los procesos más rápidos y eficaces que tiene el sistema judicial. La pregunta del millón es, se puede presentar sin abogado, pero ¿cómo se presenta un recurso de amparo? Bueno, para poder despejarnos todas esas dudas, está esta mañana con nosotros el abogado Juan Pablo Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, Mari, por el espacio. Bien, ¿usted cómo está? Bien, por dicho, gracias por estar acá. ¿En qué momento, licenciado, uno dice, bueno, están vulnerando mis derechos, esto ya se está pasando de castaño oscuro, voy a presentar un recurso de amparo? Sí, esa pregunta es muy importante porque cuando usted encuentra un derecho que le están vulnerando, pero que la Constitución política le garantiza, ahí es donde usted dice, bueno, esta es la antesala para poder presentar un recurso de amparo. Entonces, además de eso, llámese, por ejemplo, una medicina o un examen en un centro de salud. Si usted ya agotó todas las vías administrativas y el centro de salud no le resolvió, entonces esa es la pregunta que usted se debe hacer. Me están vulnerando un derecho que está en la Constitución política, y a partir de ahí es que usted busca asesoría o presenta el recurso de amparo. ¿Cuál sería el derecho en el caso de la salud que usted nos está comentando? ¿Cuál sería el derecho o cuáles derechos podrían ampararse? Bueno, uno de los derechos más importantes que establece nuestra Constitución política es el derecho a la salud, y eso lo podemos concatenar con el artículo 21 de la Constitución política, que nos dice que la vida humana es inviolable, ¿verdad? Entonces... ahí llevamos. Ahí llevamos dos, ¿verdad? Entonces, en el caso de salud, un caso que nos pasó un día en la oficina. Llega el cliente y resulta que necesitaba hacerse un TAC en el mes de noviembre, pero se realizó el TAC anterior en el mes de marzo. ¿Qué pasa? Que no le habían contestado y necesitaba ese TAC. En ese momento, entonces, como ya agotó toda la vía administrativa y en el centro de salud no le dieron el resultado, ahí en ese momento se puede presentar el recurso de amparo. Muy bien. Ok, bueno, hablando acerca de ese procedimiento, aquí tenemos esta pizarra y queremos que usted nos diga cómo se hace, o sea, ¿qué sería lo primero? Empezamos y nos sentamos con papel y lápiz, vamos a hacer el recurso de amparo solos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos estos insumos por acá. Y yo siempre le digo a los clientes, es bueno que tengan en su casa siempre una constitución política, porque ahí entonces pueden saber cuál es la serie de derechos que se encuentran en la constitución política. No vaya a ser como un cliente que una vez nos buscó porque no le gustó cómo le recortaron su cabello y entonces quería presentar un recurso de amparo. Bueno, ahí no cabe, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el título. Okay. Ahí me disculpan la letra. No se preocupe, el recurso de amparo, muy bien. Vamos a iniciar con un título inicial. ¿A quién lo vamos a dirigir? A la Corte Suprema de Justicia. En el recurso de amparo, lo primero que se tiene que hacer es una identificación de partes, ¿verdad? Entonces, el que va a presentar el recurso se va a llamar recurrente. Por ejemplo, Mari. Voy a ponerlo con Y. Y el recurrido es en contra de quién voy a presentar ese recurso de amparo. Pongamos algo común, la caja. La Caja Costarricense del Seguro Social. Y toda la gente que trabaja en la caja, ay no, otra vez. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo poniendo en la palestra el caso ahorita de la salud, ¿verdad? Sí. Entonces, después de eso, yo siempre les recomiendo a los clientes como una buena técnica, me gusta siempre decirle a los clientes lo siguiente, un encabezado. ¿Qué tiene ese encabezado? El encabezado es sumamente importante porque con esto usted ubica a los magistrados, el magistrado no supone. Entonces, entre más claro usted le explique al magistrado, más fácil se va a ubicar. Presento este recurso de amparo en virtud de que se me ha vulnerado mi derecho a la salud porque el día tal
algo breve, algo sencillo. 4 líneas. Un resumen. Un resumen muy cortito, 3 líneas, 4 líneas. Muy bien. Y después viene la parte que es el grueso. Los hechos. Los hechos. ¿Cómo tienen que ser estos hechos? Tienen que ser circunstanciados, tienen que ser precisos, tienen que ser breves. Y aquí como un tip les voy a dar que hagan una línea del tiempo. Una historia, entonces fechado todo. Tiene que ser una historia, pero una historia breve, ¿verdad? Entonces en esa línea de tiempo, en esa cronología, vamos a decir lo que yo le llamo la regla del 4. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Eso es como hacer la entrevista. Sí. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Verdad? ¿Qué derecho le están afectando? ¿Cómo se lo están afectando? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Y quién se lo hizo? Entonces aquí es muy necesario que la persona tenga datos como fechas, oficios, circulares, correo electrónico, nombres de las personas que los atendieron, y entonces vamos a hacer una relación de hechos, ¿verdad? Primero, vamos a poner primero, segundo, tercero, y así consecutivamente. Ok, ¿qué podría ser, por ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de un hecho en el caso de la salud? Un ejemplo, por ejemplo, es en el hecho primero, el día 23 de marzo del 2025 me presenté a realizar un TAC en el centro de salud tal. Y otro tip, después de que ponen ese hecho, le van a agregar un paréntesis y le van a poner el número de prueba, que ahorita vamos a pasar a las pruebas. Muy bien. Para que entonces el magistrado sepa cuál es la prueba que se está presentando, porque muchas veces el cliente manda toda la prueba desordenada y el magistrado no sabe. Se enreda todo y no nos sabe sirve que se enrede. Ok, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos colocado los hechos, ¿cómo probamos? Por ejemplo, si fuimos ese día al centro de salud a pedir esa cita y no nos la dieron, ¿cómo pruebo eso? Ajá. Después de eso, es muy importante porque después de los hechos sigue la prueba. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo tiene que ser la prueba? Ya lo dijimos aquí. Por ejemplo, habíamos dicho que el hecho número 1 había sido que el día 25 de marzo nos habíamos presentado a un centro de salud a realizarnos un TAC. Entonces, ¿cuál tiene que ser la prueba? Que ese día teníamos un documento, es decir, una cita donde nos presentamos y ya podemos comprobar ese hecho primero. Papelitos hablan. Vea este caso, licenciado, porque nos está escribiendo Esteban en el Facebook y nos cuenta que él fue rechazado para hacer un curso gratuito en el INA por una discapacidad. Presentaron un recurso de amparo, pero el proceso sigue en trámite. Lo raro es que esto fue en el 2019 y los recursos de amparo son muy rápidos. ¿Qué será lo que pasó? Sí, bueno, en estos casos lo que tiene que revisar es cómo es la forma en que lo redactaron. Ahorita vamos a ver, en la última parte de la estructura habla de las notificaciones. No sé si don Esteban ya tuvo la oportunidad de revisar qué fue lo que pasó con el expediente, porque si no pusieron medio de notificaciones no tienen cómo enterarse si fue rechazado, si fue declarado con lugar, pero para nada que un recurso de amparo va a durar desde el 2019 hasta la fecha. ¿Cuánto dura normalmente? El recurso de amparo, en casos de extrema urgencia, se podrían resolver en un plazo de 24 horas, 8 días hábiles cuando es muy urgente. ¿Y pero normalmente? Hay casos que se pueden extender 1 mes, 2 meses, 3 meses o varios meses. Pero para el proceso judicial es algo rápido eso. Ahora, hablando de Argerí, que nos está escribiendo que desde el 2021 a ella le dijeron que tienen que hacerle una neurocirugía. Desde entonces está esperando. Puso un recurso de amparo para que le hicieran una resonancia y la cita se la volvieron a cambiar. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Porque ella necesita hacerse esta neurocirugía y veamos que desde el 2021 ya vamos a llegar al 2026 y no se la han hecho. Sí, vea, el recurso de amparo es un tipo de documento que no requiere formalidades, ¿verdad? Al inicio lo decíamos que no se necesita un abogado,
Pero estos son los casos donde esta persona, Argeri o Argeri, ya necesita buscar una asesoría profesional para que entonces le diga cuál es la forma correcta de interponer ese recurso de amparo para que pueda tener esa cita. Bueno, hablando, aquí también doña Sofía dice que excelente tema y le manda un saludo, dice que es un excelente abogado también. Muchas gracias. Hablando acerca de las pruebas, ¿cuáles son las pruebas que se pueden recaudar? Porque, por ejemplo, acá teníamos el ejemplo de la cita para el TAC, pero podríamos sacar fotografías, se puede sacar videos. ¿Es legal? Sí, sí es legal. Siempre que tenga relación precisa y objetiva con lo que yo estoy diciendo en los hechos, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, el recurrente quiere interponer un recurso de amparo porque le niegan una disponibilidad de agua, pero presenta recibos de electricidad. Esa prueba no es procedente, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es la prueba reina? Que yo siempre le digo a los clientes, si le están negando algo, presente ese documento donde se lo están negando. En este mismo caso de la disponibilidad de agua. Si es una asada, si es el AIA, si se lo está negando, esa es la prueba fundamental. La negatoria. Exactamente. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen de boca no, pero no le quieren dar un documento, no le quieren decir el nombre para que uno no presente un procedimiento? ¿Se vale grabar? Bueno, sí se vale grabar con el consentimiento de la persona, pero además de eso los funcionarios públicos tienen toda la responsabilidad de proporcionar su nombre y sus datos. En todo caso también existe un método mucho más poderoso que es el correo electrónico. Claro. El correo electrónico es el único medio con hora y fecha cierta. Entonces, si usted tiene el respaldo de un correo electrónico, ya puede presentarlo como una prueba. Al igual, si usted tiene una conversación por WhatsApp, puede presentar capturas de pantalla, mensajes de texto con esa persona diciéndole ese tipo de cosas. Licenciado, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente al tratar de hacer un recurso de amparo por sí solo? Bueno, hay errores como, por ejemplo, la poca objetividad. Y entonces, cuando hablamos de poca objetividad, hay que hablar de la emotividad, que muchas veces, en vez de contar esta historia que usted decía, que son unos hechos, se ponen a contar una historia, pero de sentimiento. Muy emotiva, de sentimientos. Entonces, a la Sala Constitucional lo que le interesa es revisar qué fue lo que le está pasando. Otros errores que cometen es eso, la identificación de partes, porque tal vez va para la AIA y todo lo que presentan es de Recope o de otra institución del Estado. Marcela nos está escribiendo también, dice qué pasa cuando un recurso es suspendido por estar relacionado con una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuánto hay que esperar para esa resolución? Sí, bueno, aquí lo importante es lo que yo le decía hace unos minutitos, que entonces ahí lo que hay que ver es cómo lo presentó, porque hablando de errores comunes, entonces quiere decir que esta persona quizás no se ajustó bien al tema de derecho y presentó un recurso de amparo que ya de por sí iba a rechazarse de plano. Entonces, lo que hacen es que lo suspenden mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad. Mientras la acción esté en curso, no lo va a poder presentar nuevamente. Que la acción de inconstitucionalidad es que una norma no va de acorde con la constitución política o es lo que se quiere solicitar. Veamos el caso de Seidy, porque dice que ella tiene piedras en la vesícula, le dan muchos dolores. La doctora de Levice ya pasó el informe, pero dice que ella está a la espera, no le dicen nada, no le dan cita, le duele mucho. ¿Puede presentar un recurso de amparo para que le ayuden? ¿No aguanta el dolor? Sí, bueno, ahí lo que tiene que ella acreditar es el problema, cuál es el perjuicio que le está causando el centro de salud y entonces presentar un recurso de amparo solicitando con urgencia que se le solicite esa cita o ese examen para que se le resuelva el tema de las piedras. Dice Odilí que si se puede poner un recurso de amparo contra el MEP, ya que no aprobaron ninguna de las apelaciones que se hicieron. Algunas preguntas que sí son apelables. Y de las 22 de matemáticas, no tiene una opción elegible. Entonces, la pregunta es relacionada con las pruebas estandarizadas y el derecho a la educación. Bueno, el derecho a la educación se establece en la Constitución política, pero
tampoco hay que confundir, ¿verdad?, que es un error muy frecuente cuando las personas tienen una situación en particular y buscan a la Sala Constitucional como una panacea de sus problemas, ¿verdad? En este caso lo que tiene que hacer esta persona es, si ya apeló, entonces agotar toda la vía administrativa correspondiente, irse a la dirección regional y hacer todo el procedimiento. Todo el procedimiento administrativo y agotarlo antes del recurso de amparo. Ok. Dice María que una institución le hace muchas llamadas, intentos de amenaza. Dice que nunca ha sacado nada ahí. Bueno, me imagino que se refiere a que la están llamando como por algún crédito. Entonces, ¿qué puede hacer? Esto me suena a una empresa privada. Sí, eso es muy común. Ahí puede hacer dos cosas. La primera es que se presente a un juzgado contravencional y puede denunciar el acoso telefónico y las llamadas mortificantes. Ahora bien, la Sala Constitucional permite que se presenten recursos de amparo siempre y cuando sea a un tercero que lo estén llamando. Por ejemplo, que el crédito sea mío y la estén llamando usted para hacerle ese tipo de llamadas. Dice Alde que una empresa de joyas desde mayo no le ha entregado las cajas. ¿Puede interponer un recurso de amparo tomando en cuenta que es una empresa privada? No, en este caso no puede presentar un recurso de amparo porque no son derechos constitucionales el hecho de que no le hayan entregado una caja con unas joyas que compró, ¿verdad? Dice Lulú que ¿qué precio tiene un recurso de amparo o si depende del caso? Bueno, eso es una pregunta compleja de responder porque si lo vemos desde el punto de vista de la tabla de honorarios que establece el Colegio de Abogados, ¿verdad?, siempre van a empezar a partir de los 170,000 colones si se lo hace un abogado, y si no, es gratuito completamente, porque lo habíamos dicho solo. Que si conoce esta estructura, que de hecho aquí le hace falta todavía la petitoria, y si tiene el fundamento jurídico lo pueden poner, y el medio de notificaciones, si conocen todo esto lo pueden hacer de forma gratuita, pero si lo hacen con un abogado tienen que saber que entonces ese es el mínimo que establece la tabla de aranceles del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, licenciado. Un placer. Muy amable, gracias por responder nuestras preguntas y aquí nos quedamos contestando a quienes faltaron. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, Rafa.